¿Qué pasaría si te dijera que hay una historia en la Biblia tan impactante que te haría cuestionar la naturaleza del ser humano, la justicia divina y la misericordia de Dios? Descubre la historia bíblica de Jueces 19 que te dejará impactado. ¿Te atreves a escucharla? Esta narración, aunque oscura y perturbadora, tiene un propósito profundo y revelador que no podemos ignorar. En el libro de los Jueces, capítulo 19, encontramos una de las historias más impactantes de toda la Biblia, llena de tragedia, violencia y, sobre todo, una lección moral crucial para todos nosotros. El relato de Jueces 19 nos traslada a una época de gran confusión y decadencia moral en Israel, cuando no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía. En este contexto, nos encontramos con un levita y su concubina, quienes, en medio de una serie de decisiones fatales, se ven atrapados en una espiral de horror y desesperación. Pero ¿por qué esta historia fue incluida en las Escrituras? ¿Qué lecciones nos deja, no solo sobre el pasado, sino sobre nuestra propia vida y sociedad? El relato comienza con un hombre levita que toma a una concubina de Belén en Judá. Aunque este hombre tiene un compromiso con su esposa, la relación con su concubina está marcada por dificultades. Un día, ella lo deja y regresa a su casa paterna. Tras varios meses, el levita decide ir a buscarla y traerla de vuelta. Sin embargo, lo que parece un simple viaje para reconciliarse se convierte en un descenso hacia la tragedia. Al llegar a la casa de su suegro, el levita es recibido con hospitalidad. El padre de la mujer lo invita a quedarse varios días, pero, a pesar de la insistencia de su suegro, el levita decide irse antes de que caiga la noche, siguiendo el consejo de su criado, quien le recuerda lo peligroso que puede ser viajar de noche. Deciden continuar su camino y al final se hospedan en la ciudad de Gabaa, en la tribu de Benjamín, en lugar de volver a su casa en la región de Efraín, donde vivirían más seguros. Pero, ¿por qué optan por esta ciudad? El relato de Jueces 19 nos muestra cómo, al tomar decisiones aparentemente inocentes, se nos puede llevar a situaciones fatales. Cuando el levita y su concubina llegan a Gabaa, el ambiente parece hostil. Nadie los recibe en su casa, y la única ayuda proviene de un hombre anciano que, viendo su desamparo, los acoge. Esa noche, sin embargo, lo peor está por llegar. Un grupo de hombres de la ciudad, hombres malvados, rodean la casa donde se alojan, exigiendo que el anciano entregue al levita para abusar de él. En un intento desesperado por proteger a su huésped, el anciano hace un ofrecimiento aterrador. Entrega a la concubina del levita en su lugar. Este acto estremecedor marca el comienzo de un acontecimiento aún más trágico. La concubina, entregada por su esposo, es violada y maltratada por toda la noche. Al amanecer, ella regresa arrastrándose hasta la puerta de la casa y al encontrar a su esposo, muere en sus brazos. Este acto de violencia no solo es una muestra de la corrupción moral que reinaba en ese tiempo, sino también una denuncia sobre el desprecio por la dignidad humana. La reacción del levita ante la muerte de su concubina es fría y distante, y tras un acto de gran horror, decide cortar el cuerpo de la mujer en 12 partes y enviarlas a todas las tribus de Israel, buscando que el pueblo se uniera en venganza por el crimen cometido. Este desgarrador acto lleva a una guerra civil entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín, resultando en una masacre y la casi destrucción de la tribu benjaminita. Pero, más allá de la violencia y la sangre, esta historia nos presenta una reflexión profunda sobre el pecado, la justicia y el arrepentimiento. Lo que realmente sorprende de este pasaje es la manera en que refleja la compleja realidad del pecado humano. No solo vemos el pecado evidente de los hombres de Gabaa,
sino también el pecado oculto en la indiferencia y la falta de compasión del levita. Al entregarle su concubina, el levita muestra una falta de amor y responsabilidad hacia ella. En lugar de protegerla, permite que sea utilizada y maltratada, lo que lleva a su muerte. Esta acción resalta el peligro de ser indiferente al sufrimiento de los demás y cómo nuestras decisiones egoístas pueden causar un daño irreversible. Además, el pasaje subraya el concepto de justicia divina. Aunque la historia es trágica, se nos muestra que el pecado tiene consecuencias y la violencia engendra más violencia. La guerra que sigue es un ejemplo de cómo el pecado y la injusticia, cuando no se detienen a tiempo, tienen efectos devastadores en toda la comunidad. La lucha entre las tribus de Israel es un recordatorio de cómo las divisiones y los conflictos pueden destruir incluso a las naciones más poderosas. A través de esta narrativa, Dios nos llama a la reconciliación, a la justicia y a la misericordia, en lugar de caer en la venganza y el resentimiento. El contexto histórico en el que se desarrolla esta historia también tiene una gran importancia. El libro de los Jueces describe una época de caos y anarquía en Israel, donde no había un rey y cada tribu vivía según sus propios intereses. Este ambiente de desorden es un reflejo de lo que sucede cuando las personas se alejan de Dios y de sus enseñanzas. Sin una autoridad central que guíe a las tribus, la moralidad se ve diluida y los hombres hacen lo que creen que es correcto a sus propios ojos. Este relato, por lo tanto, es un llamado a la necesidad de un liderazgo justo y piadoso que pueda guiar a la humanidad hacia la paz y la unidad. Al contemplar la tragedia de Jueces 19, no podemos evitar hacernos preguntas fundamentales sobre nuestra propia vida. ¿Cómo respondemos ante el sufrimiento ajeno? ¿Estamos dispuestos a proteger a los más vulnerables o nuestra indiferencia contribuye al caos moral de nuestra sociedad? Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en un mundo lleno de injusticias y violencia. Nos desafía a vivir con compasión, justicia y arrepentimiento genuino, para que no caigamos en los mismos errores que los personajes de esta historia. Al final, Jueces 19 no es solo un relato de violencia y horror, sino una lección sobre la necesidad de justicia, misericordia y, sobre todo, el arrepentimiento. Nos recuerda que, aunque el pecado tiene consecuencias, siempre hay un camino de retorno hacia Dios, un camino que nos lleva a la sanación, la restauración y la paz. Si este estudio sobre Descubre la historia bíblica de Jueces 19 que te dejará impactado, te ha inspirado, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido sobre la Biblia, crecimiento espiritual y enseñanzas de Jesús. Aquí encontrarás reflexiones sobre la vida cristiana, narrativas sagradas y parábolas bíblicas. Únete a nuestra comunidad de seguidores de Cristo mientras exploramos juntos los significados bíblicos y descubrimos nuevas lecciones de vida cristiana. Comparte este video y ayúdanos a difundir la palabra de Dios.